Vayan a buscar su cuaderno de matemática o el que lo tiene ahí. Ya yo lo tengo aquí. Ya. Tiene que escribir la fecha del día de hoy y tienen que escribir respuestas guía 1. La fecha del día de hoy, respuestas guía 1. Entonces así, cuando llegue cuando yo les pueda entregar las guías impresas, ustedes la van a pasar, nomás van a pasar esas respuestas y me mandan la fotito. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hacer esto nomás. Vamos a hablar y conversar sobre lo que se trata. Vamos a hacer una guía y luego ustedes después esperan que yo les entregue la guía para pasar a limpio esta respuesta. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer? Diga, yo tengo Dígame, Fiorella. sobre lo de la competencia de poemas, esa no es la que no entiendo, que tenemos que crear un poema y decirlo y declamarlo. ¿Ah? Puedes, espérame, te digo aquí. La idea es que ustedes puedan participar en todas estas cosas, ¿cierto? Que son importantes para ustedes y tienen premios buenos. El jueves 27 de agosto les falta harto tiempo todavía. ¿Ya? Dice, es un tema libre y podrá incorporar música de fondo. Esto debe ser asesorado por un docente y un monitor. Obviamente ustedes lo que tienen que hacer, la idea es elaborar un poema, ya, me lo envían, yo lo reviso para ver si podemos tener algunas modificaciones, algo así, pero que debe tener como tema sueño en palabras. Eso es lo que le piden. Y tiene como objetivo desarrollar la expresión, valoración y apreciación de la declamación. La declamación es la manera en que yo hablo del poema, o sea, cómo leo el poema, cómo lo digo. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos sobre la forma de leer un poema? Sobre la entonación que se le daba a un poema, ya, a eso se le llama declamación. ¿Ya? Después dice, puede ser de autores nacionales e internacionales o de su propia autoría. O sea, ustedes con el tema sueño en palabras, lo que pueden hacer es inventar un poema con lo que ya saben, con lo que ya conocen de los poemas, me lo envían, lo reviso y ustedes lo pueden declamar. Y lo otro es buscar uno que tenga un autor, ¿ya? Que tenga algo parecido a la temática sueños en palabras, y luego me lo envían, lo revisamos y ustedes, ¡pum!, lo pueden declamar, ¿ya? La idea es que ustedes puedan tener la forma, y para que lo hagan mejor aún, pueden ver, ¿cierto?, algunos ejemplos de declamación en YouTube. Hay muchos, de Pablo Neruda, cómo los cuenta, cómo habla, ¿cierto? ¿Ya? Ginette, ¿tienes alguna pregunta? Le mandé tu teléfono. Profe, yo sí tengo la guía. De la broma. Ya, usted la va trabajando. El que tiene la guía la va trabajando inmediatamente. ¿Ya? Si no, el que no la tiene va escribiendo en su cuaderno la fecha, pone respuestas de la guía 1 y comenzamos hacia abajo cuando yo les vaya diciendo. Para terminar con el tema del poema, para quien quiera participar, dice que los criterios de selección, ¿qué se van a fijar para poder seleccionar este tema, estos poemas que van a ser enviados? Dice en la calidad de expresión oral, ¿ya? O sea, lo que yo proyecto a través de mi voz,
cómo lo hablo, si soy capaz de entonar muy bien, de conversar muy bien y de marcar las palabras que estoy diciendo. La mímica y la dramatización. Pongo cara de felicidad si estoy hablando de felicidad. Pongo caras de tristeza si el poema me da tristeza. A eso se refiere. Desplante, obviamente, si tengo la personalidad, si hablo con personalidad, si no me da vergüenza, etc. La memorización, obviamente, para leer este poema, ustedes lo que tienen que hacer, no es leerlo, sino que aprendérselo y hablarlo, ¿cierto?, desde la memorización, no estarlo leyendo, porque la persona que lee, a pesar de que esté en una pantalla, de igual manera se nota cuando están leyendo, ¿ya? Y emotividad, o sea, si ustedes proyectan hacia la gente, hacia la persona que lo escucha, la emoción que quiere transmitir este poema. Si tiene mucha alegría, yo me voy a emocionar al momento de leer y de escucharlos a ustedes, ¿ya? Y eso es más o menos, o sea, ustedes tienen la opción de elegir a una persona, a un autor que tenga que ver con ese tipo de temática, o si no, armar un poema con la estructura correspondiente de con la temática de sueños en palabras, algo así, y luego me lo envían, yo lo reviso, le digo, miren, podríamos trabajar con esto, y lo podemos arreglar, y ustedes después lo pueden hacerlo oral. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Ya? Muy bien. Lo que me interesa es que ustedes estén atentos a los concursos, porque hubo un concurso de pintura que también se los envió el profesor Nicolás, donde yo no tuve idea. Ginette. Tía, ¿cómo se mete la corto a un corto? Tienen que ver las instrucciones o las bases que yo les envío por el WhatsApp. Lo otro que les tenía que comentar es que la profesora Catalina tiene un Facebook, ¿ya? Que se llama Cata Durán. ¿Profesora Catalina? ¿Tía Cata? Sí, se llama Catalina Durán. Catalina. Sí, Catalina Durán se llama. Se lo voy a mandar también por el grupo de WhatsApp. Y ustedes pueden encontrar. Se pegó. Sí, parece que se pegó. Sí, pero este es. Ahí sale mi foto. Se me va el internet, chicos. Ya, volví. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, me interesa que ustedes puedan decirle a los papás, de los papás que tengan Facebook, que busquen a la tía Cata y puedan seguirla, ¿ya? Para en el caso de que no pudiesen estar en la clase, ahí van a estar las clases que vamos a ir trabajando nosotros, no en otra parte. Y como yo me imagino que todos tienen, ¿alguien no tiene Facebook de los papás? Ashley. Ya, entonces vamos a comenzar. José, Disculpe, profe, que la interrumpa. Profe Cata, ¿me puede volver a mostrar el Facebook? Lo que pasa es que lo estoy buscando aquí y me aparecen varias imágenes, pero no sé dos cuáles. Ese es. Ok. Lo voy a mandar también al grupo. Ya, por favor, tía Cata, para que los papás puedan buscarlo. Y si alguno tiene alguna duda, algo importante que ver, ahí vamos a tener el material. Lo otro que me interesa comentarles antes de comenzar la clase es
que el Ministerio de Educación tiene un canal que se llama Aprendo TV. ¿Quién lo ha visto? Yo, profe, Ya. yo lo he visto. Ya, qué bueno que lo hayan visto. Yo también lo he visto. Días miércoles y jueves les corresponde el turno a tercero y a cuarto básico. Y si ustedes se dan cuenta y le ponen atención a ese día, hay profesores que salen todo el día hablando, ¿cierto?, sobre las materias que vamos trabajando. Ya, entonces me interesa que ustedes, como tarea, ya, puedan poner atención en estos profesores que salen, ya, porque a pesar de que nosotros estamos trabajando, estamos comenzando con esta modalidad de clase, es importante que ustedes tengan al menos una parte del día que vayan trabajando su cabecita a partir de estas clasecitas, ¿cierto? Que no son muy amplias, pero sí ayudan mucho. Y si no, buscar en YouTube clases de Aprendo TV y seguir trabajando con lo que vamos haciendo para que vayan reforzando lo que vamos trabajando o lo que ya vimos. Recuerden que este año es súper complejo y la idea es que nosotros no nos vayamos olvidando. No necesitan leerlo, pero sí necesitan verlo para que no se les vaya olvidando. Y quien tenga el canal, yo creo que obviamente lo deben tener todos, ya, me interesa sí que lo vean. Y niños, ayer en el colegio tuvimos una reunión, ¿cierto?, con algunos papás que estuvieron presentes ahí, y una de las cosas que nos pidieron es que al momento de grabar las clases tenían que estar los niños con la cámara encendida, ¿ya? Porque estas clases las ve el director, la jefa UTP y todo el grupo de apoderados, o sea, de profesores, ¿ya? Entonces me dicen, y así yo le digo, yo no tengo problema que los niños tengan la cámara apagada, pero me dicen, ¿y si no te están escuchando? ¿Y si están durmiendo? ¿Cómo sabes tú que el niño está escuchando tu clase al menos? ¿Ya? Entonces yo les voy a pedir que por favor, solo la cámara, si no quieren hablar, no importa, si no quieren participar, yo los entiendo, pero me interesa que su cámara esté encendida. Ya, yo quiero verle su carita, aparte que los extraño harto, entonces tener que estarle viendo la inicial de su nombre. Fome, viste, ahí los veo a todos tan lindos y se ven tan lindas ahora en la mañana. Ya, quiero saludar a la Darling, hermosa, bella, que no la había visto en estas clases. Hola, Darling. Qué bueno verte, Darling. Hola, Pedro, se me había perdido la clase del lunes. Ya, así es que, ya pues niños, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Todos escribieron en el cuaderno las fechas y respuestas de la guía número 1 de matemáticas. Dedo para arriba, dedito para abajo. Profe, no lo tengo. ¿Tú tienes la guía? No. Ya, tu cuaderno entonces, con la fecha de hoy, y escribes respuestas, guía número 1, matemáticas. ¿Ya? Sí, la tengo. Ya. Entonces, tía Profesora, ¿qué día estamos? Me cuesta un poco saber el día. Estamos a 6 del 8 de 2020. Súper bien, está muy bien. Ustedes. ¿Lo ven ahí? Yo, profe. Ahora. Ya. Entonces, podemos comenzar nomás con el PowerPoint para que vayamos identificando de lo que se va a tratar la clase. Esperen un momento que hay problemas técnicos. Sí, la esperamos, tía, no se preocupen. Profesora, hay que escribir la... ¿Cómo era? La fecha y debajito poner respuestas, guía, número. ¿Ahora? De matemáticas.
O no, tía, no se ve nada. Ah, ya, se está cargando todavía. Ahora sí. Ahora sí. Listo. ¿Ahí sí? Ya, entonces, como ustedes observan ahí, hoy día vamos a recordar, que ya la estuvieron trabajando anteriormente con el libro de matemáticas, pero vamos a recordar las medidas de longitud, ¿ya? Yo me imagino que ustedes se acuerdan un poco de lo que son las medidas de longitud, ¿ya? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien me puede decir de qué se tratará? Pedro, ¿me está levantando la mano? ¿No? Profe, que un metro son 10 centímetros. Repíteme, por favor, Jackson. Que Profe, que un metro Se escuchó cortado. Sí, ¿verdad? Se escuchó cortado. Dígalo otra vez. Profe, Esperemos un poquitito que voy a preguntar algo. Esperemos un poquitito. Porque... Parece que no tenemos bueno el internet, madre mía. Yo sí. Yo tengo una caja de internet. Yo tengo mi propia caja de internet. Levante la mano quien tenga internet, repito. Y yo tengo la caja de internet para que no se me acabe. Por eso no se ve pegado. Bueno, ya. Bueno, entonces... Ya, yo tengo un poco de problemas de conexión, niños, porque hay varias personas en mi casa que hoy día a esta hora ocupan el computador y están en la misma que ustedes. Entonces, por favor, paciencia, niños. Ya, entonces, ¿qué habíamos dicho sobre las medidas de longitud? Si alguien conocía algún tipo de medida de longitud, el Jackson me estaba hablando. profe, que un metro son 100 centímetros. Ya, bien. Profe, las medidas de longitud son el metro, el centímetro, el kilómetro y creo que esos. Ya, pero yo les voy a pedir que me levanten la mano si quieren hablar para yo poder darle la palabra y no sea tan desordenado. Bueno, Querela. Bueno, los centímetros y los metros. Ya. Hoy día nos vamos a dirigir, ¿cierto?, solamente a las medidas de longitud metro y centímetro. ¿Ya? Y acá, comience nomás. Es súper importante que ustedes tengan claro que el metro, ¿cierto?, su forma de representarlo es con la M, ¿ya? Y el centímetro, su manera de representarlo es una C y una M. CM, centímetro, ¿ya? Que el metro equivale, que un metro equivale a 100 centímetros. Eso deben tener súper clarito para cuando tengamos que hacer la conversión entre centímetro a metro o de metro a centímetro, ¿ya? Un metro es 100 veces un centímetro. O sea, si yo quiero que ustedes en una wincha me busquen un metro, ¿hasta dónde podrían llegar con su wincha? ¿Tienen la wincha en la mano? Sí, profe. Ya, ¿hasta dónde llegarían con la wincha? Busquen el metro en la wincha. Busquen el metro. Son 100 centímetros. La mía tiene 2 metros. Pero yo quiero que lleguen al metro. Sofi, busca el metro. El metro en la wincha.
Yo tengo Profe. Búscalo, Sofi. Ya lo encontré, tía, el metro. Lo encontró, a ver, muéstramelo. No se ve casi. Ya, ahí lo veo. ¿Y de qué color está ahí, Daniel? No tengo. ¿Un color más oscurito, no? A ver, Bastián. Ahí está el 100. Profesora. Súper bien. Dígame. No tengo ni una cuincha, pero tengo una cinta Métrica. Ya, busque el 100. Si Listo, ustedes ya. ya, ahí donde está el 100 es el metro. Es un metro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo vieron o no? Sí, profe. Es súper importante que ustedes... tengo una wincha. Bueno, si no tiene, después busca una y revise que la wincha va a llegar al 100 y ahí va a tener 1 metro de longitud, ¿ya? Estas son medidas estandarizadas, ¿ya? Las medidas que no son estandarizadas son aquellas que usted puede ocupar su cuerpo, por ejemplo, los dedos, los pulgares, los pasos, ¿cierto? La cuarta, ¿ya? Pero en cambio estas son estandarizadas, ¿ya? Entonces me da la posibilidad de tener una medida más aproximada, ¿ya? No a un aproximado de ella, ¿ya? Ya, tía, siga. Por favor. Ahí hay una reja, ¿cierto? Entonces dice que el largo de mi reja es de 8 metros y 34 centímetros. 8 metros y 34 centímetros. Profe, la primera es 800 centímetros, 834 centímetros. Ya, sí, porque cuando nosotros hacemos una convención entre el metro y el centímetro, lo que nosotros debemos hacer primero es multiplicar el 8, ¿ya?, por el 100, que es la cantidad de metros, o sea, cantidad de centímetros en 1 metro, y eso me va a dar 800, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tía Cata, pase nomás, para que no se vayan confundiendo. ¿Ven? Ahí miren, dice 8 metros con 34 centímetros. 8 metros, así voy a ir comenzando la convención. 8 metros y debajo 34 centímetros. Siga, tía. Aquí, por arriba, 8, 800, que son 8 por 100, me da 800. Y luego los 34 centímetros que los dejo tal cual. Entonces digo, 800 más 34, 834 centímetros. O sea que 8 metros con 34 centímetros, si lo convierto solo a centímetros, me da 834. Digamos ya, porque para que... Ahí. No, sigamos nomás, avance. Pepe saltó 135 centímetros en la competencia de salto largo. Súper bien. ¿Cuántos metros y cuántos centímetros saltó Pepe? Si tenemos 135 centímetros en la competencia y dijimos que 1 metro equivale a 100. 35 centímetros. A ver, Ginette. 1 metro y 35 centímetros. Levánteme la mano, Jackson. 35 centímetros. Levánteme la mano. Levanta la mano. Ginette. Ajá. Pepe saltó 135 centímetros. Pero eso, si yo lo quiero pasar a metros, ¿a cuánto quedaría? ¿Cuántos metros habría saltado Pepe? 1 metro 35. 1 metro con 35 centímetros, porque recordemos que 100 centímetros
metros es 1 metro, ¿ya? Y los demás, lo otro que falta, por ejemplo, los 35, son 35 centímetros. Entonces dejamos 1 metro, 35 centímetros. Y aquí ustedes se dan cuenta, lo rojito que sale más abajo, dice 135. Arriba pongo 100, que son los 100 centímetros equivalentes a 1 metro, y luego los 35 centímetros que sobran. ¿Ya? ¿Hasta ahí han entendido algo, Sofi? Sí, profe. Ya, sigamos, tía Cata. Sofi, más pendiente de aquí para que podamos trabajar. Entonces, Pepe saltó 1 metro y 35 centímetros. ¿Ven? Pablo tiene 4 alambres, cada uno con una longitud de 123 centímetros. ¿Cuál es la longitud total de los 4 alambres? Daniel, a ver. 1 metro 23 centímetros. Ya, pero... De los 4. Pero... Miren los datos. Son 4 metros. Tiene 4 alambres y cada uno con una longitud de 123 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Quién me puede decir qué es lo primero que debo hacer ahí? Fiorella, a ver. Levanta la mano. Ajá. Que tengo que multiplicar el 123 por 4. Ya. ¿Y cuánto me daría? 492. ¿Cuánto? 492. Ya. Entonces, en metraje, metros, ¿cuánto quedaría eso? 4 metros. 4 metros, 92. 4 metros, ¿quién lo dijo? Yo. Súper bien, quedarían 4 metros con 92 centímetros. Aquí dice 492, ¿cierto? El 4 metros, ¿cierto? 400 Por 4 metros. 4 metros por 100, ¿ya? Y ese me da el metraje, 4 metros, 92 centímetros. ¿Bien? 492. Y yo lo voy a transformar, ¿cierto?, en metros. ¿Cuánto me da entonces? Tengo 4 alambres de 492 centímetros. 492 centímetros. Ya, tía Cata, pase nomás. Ginette. 4 metros y 92 centímetros. Sí, bien. Entonces, ¿cómo estuvo esta primera parte? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O les falta un poco todavía? Bien. Dedito para arriba, dedito para abajo. Bien. Háganme así si están más o menos. ¿Sí? Súper bien. Ya, tía. eso no me vino. ¿Ah? Confundido, Esa Pedro. parte no me vino. Ya. Tía Cata, Sí, para que podamos seguir, el video. les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes le pongan atención. Recuerden que los videos es importante que ustedes puedan tomar apuntes de lo más importante, ¿ya? De todo lo que ustedes encuentren que es importante, lo vayan anotando para que no se les vaya olvidando y después le ponen colores y los subrayan, ¿ya? ¿Lo ven ahí? Ahí se está compartiendo. Ahí se está compartiendo, tía. Ya, ¿lo ven? No, ¿Sí? Yo sí. ¿Quién no lo ve? yo, profe. Ah, listo. Yo también lo veo. Yo lo veo. Ya. Ya.
Ahí está, medidas del tiempo. Son unidades de medida. Vamos a ver, vamos a seguir viendo las medidas de longitud de metro y centímetro, ¿ya? Para que le pongan atención. Aprende la unidad número 4. La mamá de Francisca mide un metro. No se escucha, tía Cata. ¿Tiene el micrófono apagado, parece? Es 1. Continuemos con las medidas de longitud. El metro y el centímetro escuché un poquito, pero no estandarizados. El metro. Un metro equivale a 100 centímetros. Veamos el ejemplo que presenta la Aprende la unidad número 4. Un metro equivale a 100 centímetros. No se escucha, tía. No se puede más. No se puede escuchar, tía. No se puede más fuerte. Ya, entonces yo se los voy a mandar a su WhatsApp, al WhatsApp de los papás para que lo puedan revisar, ¿ya? Ya. Pero era un video, ¿cierto?, donde nos mostraba más explicado cómo se podría hacer la conversión entre el metro y el centímetro, ¿ya? Ya, vamos con la guía nomás para que podamos avanzar. ¿Ya la ven ahí? Está lista para anotar. Mire cómo le gustó. Ya, recordemos que la guía no la tienen todos, por ende nos vamos a ir dando las respuestas y ustedes van a ir anotando. Respuesta 1. ¿Cuál guía, profesora? Pedro, ¿no? Dije que tenían que tener en su cuaderno, poner la fecha y poner respuesta. Pedro, ahí sí, porque no lo veo. Ya. Y poner respuestas, y cuando yo vaya dando las respuestas, te pone respuesta número 1, 2 puntos, y la escribes. Entonces, cuando yo les pueda volver a entregar la guía, ustedes pasan al niño la guía y me la envían. ¿Ya? ¿Ves la guía? ¿No? Ahora se está compartiendo, tía. Ahora se comparte. ¿Ya? Entonces, la guía dice así. El metro, ¿la están viendo? Sí. ¿La pueden leer? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, Jean-Paul, léame la primera parte de la guía. El metro, OM, y el centímetro, CM. Son unidades de medidas estandarizadas. Un metro equivale a 100 centímetros. Por ejemplo, la mamá de Francisca, ¿qué dice ahí? Mide 1 metro y 60 centímetros o 160 centímetros. Para establecer equivalencia se pueden utilizar los siguientes esquemas. Sí. El primer esquema, discúlpame, Jean-Paul, dice, el primer esquema nos muestra que nosotros debemos multiplicar cuando pasamos de metros a centímetros, ya se multiplica, ya, y de esa manera nosotros vamos a sacar los metros, los vamos a convertir en centímetros. 3 metros equivalen a 300 centímetros, ¿cierto? Y abajo, si ustedes se dan cuenta, dice 100 más 100 más 100. Y en vez de hacer ese 100 más 100 más 100 más 100, ponemos 3 veces 100, ¿cierto? O 3 por 100 nos da la opción, o sea, nos da de resultados 300, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos la conversión entre centímetro a metro, lo que nosotros debemos hacer es dividir, ¿ya? Por ejemplo, 500 centímetros, sale en la guía, dice 500 centímetros equivalen a 5 metros, ¿ya? Tenemos 700 centímetros,
centímetros, ¿a cuánto equivale en metro? ¿Me escuché bien, profe? Si nosotros, por ejemplo, si decimos que para pasar de centímetro a metro tenemos que dividir, ¿ya? Y cuando yo digo que 500 centímetros equivalen a 5 metros, ¿cuánto entonces equivaldrá 700 centímetros si yo los quiero pasar a metro? A ver, Daniel, ¿quién está levantando la mano? Daniel, el Jackson no lo veo levantando la mano. A ver, Daniel. 700 centímetros. Si yo los quiero pasar a metros, ¿en cuánto quedarían? 7 metros. En 7 metros. Súper bien, excelente, porque ahí nosotros hacemos lo contrario, ¿ya? Si yo digo 7 metros, ¿a cuánto equivale? Ahí yo tengo que hacer una multiplicación de 7 por 100. Y en cambio, si yo digo 700 metros, ¿cuánto equivalen? Ahí yo tengo que hacer una división. 700 dividido por 100. ¿Ya? Entonces, ¿va quedando claro ahí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No. ¿Seguros? No. Ya. Entonces, si yo leemos esta situación problemática, esta va a ser la primera parte donde ustedes van a tener que escribir, ¿ya? Dice, observa y responde, ¿ya? Hay una niña que dice, mide 6 metros de largo. Ahí está midiendo una wincha, ¿cierto? Larguita en la primera imagen, ¿ya? En la primera imagen está mostrando, ¿cierto?, que mide una wincha larga, ¿ya? Después dice, ¿cuál es su medida en centímetros? La Laura ahí se pone a pensar y dice, ¿cuál es su medida en centímetros? Después dice, si 1 metro son 100 centímetros, entonces 6 metros son 600 centímetros. ¿Ya? Ahí la niña está contando con sus dedos, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? Ya. Entonces la primera pregunta es, esa es la primera respuesta, para que pongan respuesta 1. ¿Cuál es la pregunta que se debe responder, Laura? Que 6 metros son 600 centímetros. Ya, porque Laura se está preguntando, ¿y cuáles son sus medidas en centímetros? ¿Cuáles serán? Entonces, ¿cuál sería la pregunta que se debe responder, Laura? Ginette. 6 por 100. Ya, vamos por ahí. Porque ahí lo que ella necesita saber cuál es la medida en centímetros, ¿cierto? Igual a 600 centímetros. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es su medida en centímetros, Fiorella? 600 metros. ¿De centímetros? Centímetro, bien. Entonces acá nos dice, ¿cuál es la pregunta que debe responder Laura? ¿Será que a lo mejor Laura tiene que preguntarse, ¿qué tengo que hacer para darle equivalencia a mi medida, a la medida de centímetro, de metro a centímetro? ¿Cómo puedo convertir estos 6 metros a centímetros? ¿Será así o no? José Manuel. A 600 centímetros. Solamente respondamos con la pregunta que se debe hacer, Laura, para responderse lo que está ahí. Dice, ¿cuáles son sus medidas en centímetros? Entonces Laura debería preguntarse, ¿cómo puedo convertir de metros a centímetros?
Esa es la primera respuesta, ¿ya? Porque ahí lo que ella necesita saber es cuál es la medida en centímetros, ¿ya? Ahí la tía Cata está escribiendo, ¿cierto?, la respuesta para que ustedes puedan ir. Ahora, si ustedes tienen otra pregunta que Laura se debe hacer, también me la pueden decir, ¿ya? Entonces, la primera sería, ¿cómo puedo, cierto, convertir de metros a centímetros? Entonces, obviamente, ahí en esa respuesta, eso no se tiene que escribir, pero en esa respuesta, Laura puede decir que al convertir metros a centímetros debo utilizar una multiplicación, ¿ya? Pero eso no lo escriban todavía. Solo escriban lo que está ahí en rojito que la profesora Catalina les está escribiendo, ¿ya? ¿Cómo puedo convertir de metros a centímetros? Esa debe ser una de las preguntas que se está haciendo Laura. Y ella quiere... pregunta 2. Exacto. O sea, respuesta 2. Pueden poner una R y un 2. 2 puntos. ¿Ya? ¿Escribieron? La segunda pregunta, ¿quién me la puede leer? Ay, que no. Ya, a ver. ¿Qué datos tiene en qué unidad? Jackson. Levántame la mano, Jackson. Sofía, derecha. Léame la pregunta número 2. Respuesta 2. O sea, pregunta número 2. ¿Qué datos tiene? ¿En qué unidad de medida están expresados estos datos? Ya. ¿A qué se refiere con datos? Sí. Ahí arriba hay una situación de problema, ¿cierto? Que sale una niña midiendo, luego hay una niña que se está haciendo preguntas y luego hay otra que está contestándose algunas preguntas, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven esa situación de arriba, ¿qué datos tienen para poder solucionar esta situación problema? Sofía Darocha. Una wincha, profe. Ya, ahí hay un dato, sí, podría ser una wincha. ¿Qué otra cosa tenemos como dato? Daniel. Los metros. ¿Cómo? Los metros. El metraje, muy bien. ¿Y cuántos serían esos metros, Daniel? Profe. ¿Cuántos metros dice? 6 metros. 6 metros. Ahí nos da, ¿cierto? Otro dato, que son 6 metros. ¿Ya? Aidan, ¿tú me vas a decir algo? ¿Aidan? ¿No? No. Entonces, ¿quién más me puede decir qué otro dato tenemos? Ginette. ¿Cómo pasar metros a centímetros y centímetros a metros? Ya, ¿cierto? Ahí podríamos tener como dato que un metro equivale a 100 centímetros y que los centímetros, ¿cierto? 6 centímetros equivalen a, 6 metros equivalen a 600 centímetros, ¿cierto? Esos son datos. Los datos son aquellos que nosotros podemos encontrar en la situación problema, ¿ya? Ahí con esos datos yo puedo solucionar un problema, pero debo tenerlos claros, debo ser capaz de identificarlos y ustedes pueden utilizar un lápiz para poder subrayar los datos, pueden utilizar color para subrayar los datos, ¿ya? Siempre tenerlos claritos, las situaciones problemas siempre nos van a dar datos, nos entregan datos para poder solucionarlos. ¿Ya? Dígame.
Y está también de mi micrófono. Le quería decir que yo no tengo la guía 2. No, mi amor, sí, lo que pasa es que nadie la tiene, entonces estamos trabajando con el cuaderno. Usted pone la fecha, luego pone respuestas guía número 1 de centímetro y metro, y ahí empieza a responderla solamente. Entonces después yo se las voy a entregar y usted pasa limpio lo que ya hicimos hoy día. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué datos tiene? Los 6 metros, ¿cierto? Que está midiendo con una wincha, y que también nosotros podríamos decir que 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿cierto? Y que 6 metros equivalen a 600 centímetros. ¿Ya? Esos son los datos que nos entrega esta situación problema. ¿Ya? Y acá, lo que dice, ¿en qué unidad de medida está expresado estos datos? ¿Cuál es la unidad de medida en lo que son expresados los datos? A ver, Fiorella, ¿te está pidiendo la palabra? Se estaba expresando en centímetros. ¿En centímetros? La primera niña dice, mide 6 metros de largo. ¿En qué unidad de medida estarían, Tinet? Metros y centímetros. En metros, ¿cierto? Los primeros datos están en metros, ¿ya? Y luego para hacer la conversión se utilizaron los centímetros, ¿ya? Pero la unidad de medida que están expresados los datos mayores sería en metros, ¿ya? La número 3, ¿quién me la puede responder? O sea, ¿quién me puede leer la pregunta número 3? ¿En qué unidad de medida debe expresar su respuesta? ¿En qué unidad de medida se deben expresar las respuestas? Ahí tendríamos que ocupar la conversión. Si estábamos en metro, ¿a qué medida nosotros debemos convertirla? A M. A M. Si está en metro. ACM. A cm o a centímetro. Exacto. Súper bien. Entonces, la respuesta número 3 sería, debemos expresarla a centímetro. La pregunta número 4, ¿quién me la podría decir? ¿Qué estrategia utiliza Amalia para responder? Explica. ¿Qué estrategia utiliza Amalia para responder? Explica. Observen a Amalia. La Amalia es la de pelirroja, ¿cierto? Que está en la última imagen. Está así. Está mirando, está leyendo, está revisando ahí una wincha. ¿Qué estrategia estará utilizando para darme esa respuesta? Dice, si 1 metro son 100 centímetros, entonces 6 metros son 600 centímetros. ¿Qué podría estar haciendo ahí? Sofía Darocha. Profe, la estrategia es dividir, ¿verdad? Revise, vuelve a pensar, vuelve a observar, vuelve a mirar. Multiplicar, exacto, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos la conversión entre metro a centímetro, lo que nosotros debemos es hacer multiplicar, ¿cierto? O utilizar la equivalencia. Ya, esas dos son estrategias que nosotros podemos utilizar para hacer esta convención. ¿Ya? Para ir convirtiendo de metro a centímetro. Se puede utilizar la multiplicación y también la equivalencia. ¿Ya?
Después 500 metros equivalen a 5 metros. 500 centímetros equivalen a 5 centímetros. Ok, 1 metro equivale a 100 centímetros. Por eso se le dice que también se puede trabajar la equivalencia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos hemos anotado? Sí. ¿Qué estrategia utilizas tú para responder? Profe, lloró. La última no la pude anotar. ¿Cuál, Sofi? La 4. Debe utilizar la multiplicación. Ya, muchas gracias, Fiorella. La multiplicación o la equivalencia, ¿ya? La estrategia utilizada para responder, ¿cierto?, que utiliza Amalia es la equivalencia o multiplicación, ¿ya? La multiplicación o la equivalencia. Recuerden responder con pregunta, con respuesta completa. Debe utilizar la multiplicación o la equivalencia. Exacto. ¿Estamos bien ahí? Dígame, Ashley. ¿Hay que escribir lo que está en rojo o lo que está en negro? En rojo. Es solo la respuesta, no la pregunta. Ah, porque ahí está escribiendo lo de lo negro también. No, yo dije solo la respuesta. ¿Ya? Sofi, solo la respuesta. ¿La escribiste, Sofía Rodríguez? Sí, profe. Ya, muy bien. Profe, entonces borra todo. ¿Qué estrategia utilizas tú para responder lo que en la respuesta 4, para que no te atrases? Bueno. Ya, la pregunta número 4 dice así. ¿Qué estrategia utilizarías tú para responder la pregunta de Laura? Explica cómo lo harías. Esta es la 5, profe. Sí, esa es la 5. Dice, Laura dice, ¿y cuál es su medida en centímetros? 5. ¿Qué harías tú, cierto, para responderle la pregunta a Laura? Piensen ustedes, según lo que hemos hablado. Piensen, 1 minuto para pensar. ¿Qué estrategia utilizaría? Un minuto. Multiplicando. Jackson, 1 minuto para pensar. Para pensar. En voz baja. Pensar en voz baja. ¿Qué estrategia utilizarías para responder la pregunta de la... Explica cómo lo harías. A ver, Aidan, ¿cómo lo harías tú? Multiplicando. ¿Ya? ¿Qué multiplicarías ahí? ¿Cómo? ¿Qué multiplicarías tú ahí, Aidan? A ver, Bastián, piensa ahí, Aidan, después me vas dando la respuesta. Sí. Más acá, Bastián, para que nos veamos. 6%, súper bien. Ya, esa sería una estrategia, porque pueden ser varias. Las que ustedes estimen. Laura está aplicando la de 6. Jackson, ¿también quieres responderme? ¿Qué estrategia utilizarías tú? Ya que ya dijeron que 6%. Ya, ¿esa misma utilizarías tú? Sí. Ya, muy bien.
Sofía, Darocha, después Ginette, después Fiorella. ¿Ah? No entendí, no escuché, Sofía. Profe, podría ser 8%. 8%, ¿por qué 8%? Profe, me equivoqué. 6%. Ah, ya, muy bien, qué bueno. Ya, Ginette, ¿cuál sería la respuesta? Podría ser también 100 por 6. 100 por 6. Ya. Pero recuerden que nosotros lo que hacemos es multiplicar la cantidad de metros por su equivalencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos equivalencia, decimos que 1 metro equivale a 100. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan 5 metros, lo que yo tengo que hacer es utilizar esa cantidad de metros que a mí me dan, que son 5, multiplicado por su equivalencia, que son 100. ¿Ya? Siempre deben tenerlo claro así para que no se confundan. Bueno, Fiorella, tú me ibas a dar otra respuesta. Bueno, yo utilizaría la multiplicación o la equivalencia. Ya, súper bien. Ahí podemos tener muchas respuestas según ustedes cuál creen que es más importante o más fácil su estrategia. Daniel, a ver. Yo usaría la multiplicación. Súper bien. Entonces, respuestas que me han dado aquí. ¿Qué estrategias utilizarías tú para responder la pregunta de Laura? Explica cómo lo harías. Ustedes me dijeron que utilizarían la multiplicación, pero nadie me dijo cómo lo haría. Entonces, ¿cómo lo harían? Sofi, después Daniel. No, Jean-Paul. Jean-Paul primero. Multiplicando 6 por 100. Ya. Daniel. Lo mismo, 100 por 100. 100 por 6. 6 por 100. Metros equivalencia, acuérdense. José Manuel. Multiplicándose lo mismo, 6 por 100. 6 por 100. Súper bien, excelente. Y con eso nosotros tenemos la capacidad de entender, ¿cierto? Que hay varias estrategias que nosotros podríamos utilizar. Por ejemplo, supongamos que aún me cuesta multiplicar. Supongamos, porque yo creo que todos ya sabemos multiplicar. Entonces yo podría decir, si me están dando 600 y no sé multiplicar muy bien por eso, puedo decir que tengo 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100. Y me darían 600, ¿cierto? ¿Cuántas veces conté? 6 veces 100. ¿Ya? Ahí hay otras estrategias que ustedes pueden utilizar, obviamente que son más largas, ¿ya? Y yo me imagino que ya todos saben multiplicar y dividir y sumar y restar, o sea, y con adición y sustracción, ¿ya? ¿Todos tienen escritas las respuestas? Pero me falta la última. Utilízalas. Ya, Jackson, ya. Jackson, no grites tanto. Espero 30 segundos. Jackson, no grites tanto porque tengo audífonos. Madre mía, que esto no nos alcanza. Me van a dejar sordo. Ya, listo. Listo. Ya, súper bien. Ya, no, falta, ya. 30 segundos más. Alexa. Catalina. Oye. Listo.
Los que están escribiendo en el chat, ¿terminaron de escribir? Sí. Yo terminé. Ajá, ya. Yo ya terminé. Ya. Entonces, para ir terminando lo que estamos haciendo, porque lo de abajo no lo vamos a poder trabajar, y acá trabaje un poquito, por favor, para que podamos observar y leer, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando queramos, ¿cierto? Utilizar estas transformaciones en los problemas, ¿ya? En problemas, ¿ya? Entonces dice, ¿quién me lo puede leer? Ashley, léame por favor, la Ashley que me lea la primera parte y luego busco a otra persona que pueda leer la siguiente, ¿ya? Ya Ashley, cuando quiera nomás, los demás escuchan. Al resolver situaciones, problemas de transformación de unidades y medidas, es necesario considerar la unidad de medida en que están expresados los datos y la unidad de medida en que se debe expresar la respuesta. ¿Ya? Entonces dice, al resolver situaciones, problemas de transformación de unidades de medida, es necesario considerar la unidad de medida en que están expresados los datos y la unidad de medida en que se debe expresar la respuesta. ¿Ya? José Manuel, siga leyendo. Primer cuadrito, ¿qué dice? No te escucho. José Manuel está en silencio. Ahora sí. Ahora sí. Leer la situación y seleccionar los datos que permiten responder la pregunta. Ya, lo primero que se debe hacer es leer la situación y seleccionar los datos que permitan responder la pregunta. ¿Se acuerdan que delante les dije cuáles eran los datos? Bueno, ahí siempre nosotros debemos tener claro qué nos está entregando esa situación problema. Y si ustedes se dan cuenta, la primera flechita que nos da hacia arriba dice, la serpiente cascabel puede medir hasta 2,5 metros de largo. ¿Cuáles son los datos ahí? Que la serpiente, ¿cierto?, mide 2,5 metros de largo. ¿Ya? Después dice, ¿cuántos centímetros equivale esta medida? Ahí nos están pidiendo que hagamos una equivalencia en centímetros. ¿Ya? Si nos están dando los metros, yo necesito hacerla para convertirlos en centímetros. Ahí hay otro dato. 200 centímetros, 250 centímetros. Ya, bien, ¿cierto? Después me dan otro dato que dice 2,5 metros de largo, que es un dato expresado en metros, ¿ya? Ahí nosotros nos damos cuenta que la conversión va a tener que ser de metro a centímetro, ¿ya? Luego dice, Fiorella, siga leyendo hacia abajo. Donde dice, elige. Okay, ahora sí. 2,5 metros de largo, datos expresados en metros. Bien. Y abajo, sigue abajo. Elegir una estrategia para responder. 2,5 metros es lo mismo que decir 2,50 centímetros. 2 metros equivalen a 200 centímetros, ya que 2 por 100 es igual a 200. 50 centímetros más 200 centímetros es igual a 250 centímetros. O sea, la serpiente cascabel puede llegar a medir 250 centímetros de largo.
Súper bien. Entonces dice, al responder la pregunta de la unidad de la medida que se puede. Entonces, lo primero que yo debo hacer es leer la situación y seleccionar los datos. Luego de eso, debo elegir una estrategia para responder esa pregunta que me están dando, ¿ya? Y al final debo responder la pregunta de la unidad, ¿cierto? Y las estrategias que me dan son varias. Y yo puedo decir que 2,5 metros es lo mismo que decir 2 metros y 50 centímetros. 2 por 100 es igual a 200, más los 50 me da 250, ¿ya? O 2 por 100 es igual a 250 centímetros más 200 centímetros es igual a 250 centímetros. Entonces la serpiente cascabel puede llegar a medir 250 centímetros de largo. Ya, eso es súper importante que ustedes lo recuerden, porque cada situación problema van a haber datos, van a tener que encontrar una estrategia y aparte van a tener que responderla a partir de la pregunta que les están dando. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ya, niños. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo que quisieran agregar que se les olvidó, que yo pueda respondérselas? ¿No? ¿A nadie? No. Ya, entonces, si yo les pregunto, ¿para qué nos sirven las medidas de metro y centímetro en la vida diaria? ¿Para qué las puedo utilizar? ¿Para qué creen ustedes que puedan ser útiles en mi vida, en mi día a día? Ahora quiero verles a la carita a todos para que puedan mostrarme su carita, poder conversar un poquito. ¿Ya? Ahí que hola, Eric. No te había visto, Eric. La Aleska no la veo. Al Eric no lo veo. ¿Ah? Que no tengo muy buen wifi. Ya. Hola, Vale. Ahora te veo. El Jackson no lo veo. Ahí sí. Ya me estaba extrañando. A la Valeria no la veo. Valeria. Voy a pasar lista porque siempre me olvido después quiénes son los que están aquí. Ya. A ver cómo en el colegio. Daniel Albornoz. Aquí. ¿Se pegó? Presente. Me quedo pegada, profe, le quedo pegada.